Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy no estamos en la India, aunque pareciera. Estamos en un templo hindú, el templo hindú más grande construido fuera de la India. Este es el templo Bapa Swaminarayan Akshardham. Acompáñenme a este recorrido. Vamos a conocer más sobre la cultura hindú, la religión y mucho más sobre la historia de este templo. Acompáñenme. Tenemos que empezar porque fue construido aproximadamente por más de 12.000 voluntarios y tardó más o menos 10 años en ser finalizado este proyecto. Ubicado en Robbinsville, New Jersey, a poco más de 45 minutos de Nueva York, está este monumento que combina la espiritualidad y la arquitectura hindú. Este impresionante templo, construido a principios del 2010 y tras más de 10 años de arduo trabajo, se finalizó el pasado mes de octubre. Diseñado con un estilo arquitectónico hindú de tipo Nagadari del siglo XVII, este mandir o templo es un testimonio de la cultura y la herencia india. Este es el centro de bienvenida. Aquí vemos pilares, arcos y paredes de madera que nos muestran la entrada a este maravilloso templo, a este maravilloso lugar sagrado. Y es aquí donde inicia nuestro recorrido por la historia, la cultura y la fe de la India. Bueno, y aquí ya estamos en la entrada del templo. Atrás podemos ver la majestuosidad de esta construcción, de esta obra de arte tallada por personas que voluntariamente desde sus casas aportaron un granito para construir este templo tan maravilloso. Un templo que sin duda es un regalo para toda la humanidad. Este mandir está dedicado a Swaminarayan, un líder religioso hindú del siglo XVIII, quien en sus enseñanzas enfatizó la fe y el servicio humanitario. Este mandir es ahora mismo el templo hindú más grande construido en los tiempos modernos y el tercero más grande del mundo. Apenas entramos al primer salón, ya nos encontramos con pinturas que narran parte de la historia hindú, muros en madera tallada, mandalas en los techos y grandes estatuas. Cada una de estas obras de arte fueron hechas totalmente a mano, con énfasis en los detalles y en la tradición de esta cultura. Este salón inicial ya por sí solo es una obra maestra en sí misma. Esta combinación de arte y narrativa histórica crea una energía espiritual que impregna cada rincón. Cada visita se convierte en un viaje a través del tiempo, donde la conexión con lo divino se manifiesta en cada obra maestra que adorna este hermoso espacio. Bueno, vamos a descubrir qué más cosas maravillosas nos tiene preparado este mandir. Este templo se construyó como una muestra de la cultura, de la historia y también como una muestra de armonía, amor hacia todo el mundo. Un regalo a este mundo moderno de parte de la cultura hindú. Este diseño se centra en la sostenibilidad, preservando los humedales dentro y alrededor del sitio y empleando una granja de paneles solares que producen alrededor de 1 gigavatio de energía por día, lo que aproximadamente es suficiente para que funcione todo este mandir. Cuenta con 18 torres, algunas en forma de aguja, otras piramidales que anuncian el templo al cielo según la creencia. A pesar de su belleza y su gran tamaño, no todo es historia y arte, también tiene su lado oscuro. Este templo reclutó a más de 200 ciudadanos hindús para venir a los Estados Unidos con visas religiosas para hacer trabajos de cantería y construcción. Y sin embargo, tras una demanda en el Tribunal de Nueva Jersey, se conoció que se les pagaba aproximadamente $450 por mes, trabajando un promedio de 12.5 horas por día, con tan solo un día libre cada 30 o 40 días, según estos datos dados por medios locales y tomados de la denuncia. Sin embargo, la demanda está en pausa mientras se realizan las investigaciones por parte del gobierno. Algo también para resaltar es que muchas de las figuras que están representadas aquí tienen que ver tanto con los animales sagrados como con los instrumentos musicales que se utilizan dentro de esta religión.
La música ocupa un lugar central en la tradición hindú y se considera una forma de comunicación con lo divino. Al igual, los animales sagrados son venerados por sus características físicas y por las lecciones espirituales y éticas que representan. Por ejemplo, Ganesh, el dios hindú con cabeza de elefante, es adorado como el removedor de los obstáculos en la vida. Recuerden suscribirse al canal, darle like y compartir para que siga creciendo este canal. Por otra parte, también se quiso hacer un homenaje a personas fuera de la religión hindú que aportaron a la humanidad, tales como Martin Luther King, Albert Einstein, Rig Veda, entre otros. Es una forma de mostrar la hermandad con todo el mundo sin importar sus creencias. Para la construcción de este templo se utilizó piedra caliza, mármol y otras piedras traídas de diferentes países, como el mármol blanco de Carrara, importado meticulosamente de las canteras italianas, la piedra arsénica de Rajasthan, extraída de las ricas canteras de la India, que aporta calidez única a esta estructura, y la piedra caliza, que por su durabilidad y resistencia la convierte en el material perfecto para soportar la estructura del templo a lo largo del tiempo. Este es el templo más grande dentro de Estados Unidos de los Swaminarayan. Un dato interesante sobre este templo, sobre este mandir, que tiene la cúpula elíptica más grande jamás construida en piedra. Es la primera de este tipo en todo el mundo. Hay que contar que el día de hoy también es la celebración del Diwali, que es el año nuevo hindú. Hay una afluencia de gente grandísima, hay muchas personas caminando, muchas personas tomando fotos y muchas personas celebrando su año nuevo. Conocido como el Festival de las Luces, es una celebración que tiene lugar en el otoño en diversas comunidades hindúes alrededor del mundo. Simboliza la victoria del bien sobre el mal, conocimiento, la renovación y la purificación. Se decoran las casas y las calles con lámparas y luces y la gente intercambia regalos. Este templo también tiene como protagonista a Kelnash, un niño al que se le atribuyen cualidades divinas y milagrosas. La historia de este niño es muy bonita porque cuentan que después de la muerte de sus papás empezó una travesía por toda la India tratando de ayudar a las personas, tratando con todo lo que había aprendido poder ayudar a su comunidad. Se cuenta que durante su largo viaje, el cual inició a los 11 años, en una aldea de la India expulsó un espíritu maligno que poseía un elefante que tenía aterrorizado a todo el pueblo. Viajó durante varios años por la India y otros países de Asia y sobrevivió al clima del Himalaya con solo meditación y enfrentó bestias y animales salvajes en los bosques solo con su carisma y sin mostrarles temor. El Nash es una representación sucesora de Swaminarayan. Pues estamos hablando de todo lo que fue el recorrido del niño a través de todos los pueblos tratando de ayudar a su comunidad luego de darse cuenta de todo lo que les estaba sucediendo. Su enseñanza se centró en la espiritualidad, la moralidad y la caridad. Durante sus viajes participó en discusiones filosóficas y espirituales con líderes religiosos, eruditos y la comunidad en general. Visitó templos tibetanos, hindús, budistas y muchas aldeas. Bueno, muchas personas vienen a este templo a orarle, pedirle por tranquilidad, por prosperidad o simplemente para darle gracias por los favores recibidos. Vamos a continuar en este recorrido por este maravilloso templo. Bueno, aparte de ser templo, también cuenta con una parte exclusiva para comprar recuerdos, libros y pues también poder disfrutar de parte de la gastronomía hindú, poderse tomar un café y pues disfrutar más de la cultura. Podemos conseguir desde $4 recuerdos, $15, $10, $8 este cuadrito de elefantes. Igual que este otro cuadrito de elefantes también $8, $12, $575 o este 125. $6 este pequeño. 700 por este. Este está en $4,000. Completamente todo hecho a mano. Inciensos
$4 por cada cajita inicial. Un pequeño mercado hindú dentro del templo con diferentes y muchas cosas extrañas y raras que normalmente no conocemos, como chips de banana, algo diferente, dulces, chips de tomate, nachos de queso, palitos de soya. La fila para comprar café o algo en el restaurante sí está un poco larga, entonces por esta ocasión no lo haremos. Como parte del respeto para poder acceder a los mandir, hay que dejar nuestros zapatos como símbolo de dejar todas las cosas malas fuera y pues no entrar ningún tipo de suciedad al templo. Y estamos dentro de uno de los templos, tiene otro templo adentro. También por respeto no se permite ni tomar fotos ni hacer videos. Sin embargo, aquí a la parte de afuera se puede observar todo el arte que tiene este otro templo. Bueno, y por último entramos a este templo que queda dentro de uno de los grandes salones. Es una experiencia totalmente llena de paz, tranquilidad, se siente mucha calma. Adicional podemos ver cada una de las obras que hay dentro, talladas a mano con un exquisito detalle. Podemos ver la cantidad de dinero, la cantidad de tiempo y la cantidad de esfuerzo que se invirtió para crear estos templos. Es muy agradable, es un lugar al que se puede volver y personalmente es uno de los lugares más bonitos que he visitado. Obviamente teníamos que comprar algún recuerdo para que valiera la pena venir acá para conocer algo más de la historia y de esta tan maravillosa cultura hindú. Este es un libro de los héroes de la historia y la cultura hindú. Un libro en cómic. Compré también un cubo Rubik. Y el libro de Srinikant, la historia del niño al cual hicieron este templo. Sin duda alguna es uno de los lugares más bonitos que he podido observar dentro de New Jersey, dentro de Estados Unidos. Sin duda en este momento va a ser una atracción. Este fue el recorrido por el templo Baba Swaminarayan Amsterdam en la ciudad de Robbinsville, en New Jersey. Un templo dedicado a la cultura hindú, a su religión y un regalo para la humanidad. Ok, gracias a todos por acompañarme en este video. Happy Diwali, feliz año hindú. Y esperen nuevos videos. Recuerden suscribirse, darle like. Gracias por acompañarme y hasta un próximo video.